El internet ha estado muy complicado aquí, pero pues creemos que Dios va a sostenerlo como siempre lo ha hecho, pero un poquito de paciencia. Bueno, el apóstol Pablo aquí en el último capítulo, el capítulo 6 del libro de Gálatas, nos está hablando, claro, sobre un tema muy interesante. Los legalistas quieren someter a la iglesia allí en ese lugar a que se circunciden. Y Pablo dice, no, señores, ustedes tienen que mantenerse en la obra de Cristo, en lo que Cristo hizo para sus vidas. Y nos quedamos en Gálatas capítulo 6, verso 12 y versículo 13. Gálatas 6, verso 12 y verso 13. Y dice la escritura de la siguiente manera. Todos los que quieren agradar a la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Quiero que siga leyendo. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Continúe leyendo. De aquí en adelante nadie me cause molestia porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. Amén. Entonces Pablo habla aquí de tres personajes en esta lectura. Y del primer personaje que habla es acerca de los legalistas. ¿Sabe? Pablo no tiene nada bueno que decir de los legalistas. Y los va a describir de tres formas. Y lo primero que les describe está en el versículo 12, la parte A, y en la parte B del versículo 13. Déjeme, yo le leo y usted me escucha. ¿Quiénes son esos legalistas? Son personas jactanciosas. Dice, todos los que quieren agradar a la carne son estos legalistas. Y también quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Entonces, ¿qué hace un legalista? Su propósito principal no es ganar almas para Cristo, ni siquiera ayudar a los creyentes a crecer en la gracia. Su meta mayor es ganar convertidos para gloriarse ellos mismos. Han perdido el foco. Y queridos pastores, quiero que recuerden esto que estoy hablando. Y queridos líderes, su propósito principal no es llenar una bodega. Su propósito principal no es tener un poco de gente para decir, tengo tantos. No, ese no es el propósito. No es para que se jacten de cuántas personas tienen. No es para que se jacten de esas cosas. Su propósito principal, mis queridos y querida iglesia, el propósito principal es hacer que esas personas crezcan y crezcan en la gracia de Dios. Si una iglesia está llena de gente
Gloria a Dios, qué lindo. Yo anhelo que nos llenemos mucho, mucho más, pero que esas personas que están ahí crezcan en la gracia de Dios. Porque si para llenar la iglesia yo tengo que inventarme cualquier cantidad de programas para que se llene la iglesia, entonces tengo que examinar la motivación por la cual quiero que la iglesia se llene. Quieren causar una buena impresión, aunque por dentro sus motivos sean malos. Además, no trabajan para el bien de la iglesia, ni para la gloria de Dios, sino para su propia gloria. Es que entre más personas hayan, pues nos va mejor. O sea, lo que les interesa es ir vaya mejor a ellos, no que las personas crezcan en el Señor. Y yo, mis eh, consideraciones de la palabra a veces no caen bien, pero es que no necesitamos que caigan bien, necesitamos que produzcan el efecto del Espíritu Santo para renovarnos y restaurarnos. Ahora, como les digo, no hay nada de malo en querer llenar un lugar y que otros vengan a Cristo. Lo bonito es que venga la gente a Cristo, pero ver que la obra del Señor crezca. ¿Y cuál es la obra del Señor creciendo? En la transformación de cada persona. Eso es lo que quiere decir. Ay, la obra del Señor está creciendo. Sí, ¿cómo? El número está bien, pero es que debe crecer, es en la transformación de las personas. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque todos queremos que nos vaya bien, pero nosotros nos gloriamos es en el Señor. Los judaizantes, ¿qué querían hacer? Obligar a todos a circuncidarse para luego decir, pasar un informe. Tengo 30 circuncidados, tengo 80 circuncidados. Ah, no, entre más circuncidades tenga, mejor le ha ido. Qué tristeza, que puede ser que nosotros en algún momento hayamos caído en esto y que el Señor nos ayude. Yo a veces recibo muchas boletines o por la internet de iglesias, de actividades de iglesias, y un día me asombré con una cosa que leí, dice, nuestra iglesia tiene parqueos, las otras no. Nuestra iglesia tiene aire acondicionado, las otras no. Nuestra iglesia tiene iglesia infantil, las otras no. Nuestra iglesia tiene ministerio de jóvenes, las otras no. Nuestra iglesia, ay, sangre de Cristo, ¿qué es eso tan espantoso? Y yo estaba a punto de escribir, ¿tu iglesia tiene todo eso? Pero te pregunto, ¿el Señor está ahí? Porque puedes tenerlo todo y no estar el Señor. Así que pensemos por un instante, querido pastor, querido líder, lo que estás haciendo, lo estás haciendo para agradar a Dios, para que el nombre del Señor sea glorificado. Estás necesitando mostrarle resultados a quién. Los resultados que estás queriendo mostrar son visibles o son invisibles. ¿Son humanos o son espirituales? Porque un día vendrá el pastor de pastores y a nosotros nos tomará cuenta de la vida de nuestras ovejas. Pero sabe también que es un legalista, es un acomodadizo. A ver, ¿qué es? Un acomodadizo. Lea conmigo la segunda parte del versículo 12 de Gálatas capítulo 6. Mire lo que dice. Os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de Cristo. ¿Por qué predicaban? ¿Y por qué practicaban la circuncisión?
y todo lo relacionado para evitar la persecución. ¿La persecución de quién? De sus mismos hermanos. En cambio, Pablo sufrió grandemente a causa de la predicación de la gracia de Dios y acerca de la salvación y de las obras de la ley, pues él predicaba en contra de todas estas cosas y predicaba la gracia de Dios. Volvemos a lo mismo. A veces la predicación es para quedar bien. Vamos a preparar un mensaje que la gente se siente bonita, que la gente se sienta cómoda, que la gente quiera volver. Sí, pastor, no me vaya a predicar una cosa tan dura porque si no, entonces no lo puedo volver a invitar, pastor. Ay, 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 ay. Yo sé que usted se ríe, pero a mí me lo han dicho. Pastor, algo más bonito para poderlo volver a invitar, porque si no, entonces la gente no va a volver. ¿Será que mejor predicamos así lo que la gente quiere oír o lo que la gente necesita? Ante los creyentes, los judaizantes se hacían pasar por creyentes, aún ante los mismos judíos, para cumplir la ley. Consecuentemente, ¿qué hicieron entonces? Evitar la persecución que solía venir de aquellos que se identificaban, alabado el nombre del Señor, con esas costumbres. Nosotros hoy en día estaremos mirando la cruz, estaremos identificándonos con la cruz, con la crucifixión. Algunos, y por favor esta parte que voy a decir, lo voy a decir con mucho respeto, no que estoy criticando a ninguno, pero déjeme decirle, algunos miran la cruz de una manera sentimental. Algunos pueden llevar hasta una cruz en su cuello. Y para los creyentes está bonito. Pero déjeme contarle algo. Para los creyentes del primer siglo, la cruz no era una prenda de lucir. La cruz era una forma de muerte y la forma de muerte más vil, humillante y despreciable que podía suceder. Un romano, un romano educado nunca mencionaría la cruz en una conversación culta, porque la cruz significaba desprecio, vergüenza. Entonces, cuando Pablo se convierte a Cristo, él se identifica con la cruz y empieza a hablar de la cruz y empieza la obra de la cruz. Y claro, eso le trae consecuencias, porque los judíos no querían que se hablara de la cruz, pues la cruz era como la piedra de tropiezo para ellos y para los gentiles que eran una locura. Pues nadie entendía lo que pasaba en la cruz y mucho menos que un hombre murió en esa cruz y que ahora todos estaban diciendo que había resucitado. Nosotros tenemos que identificarnos con la muerte y la resurrección de Cristo. Ese debe ser realmente nuestro único mensaje. Como dijo Pablo, predicamos a Cristo y al Cristo resucitado. Yo quiero que usted mire conmigo Primera de Corintios, capítulo 1, verso 18. Primera de Corintios, capítulo 1, el verso 18. Dice la Escritura, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios, porque está escrito. Destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los gentiles desecharé.
¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo de los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la sabiduría de Dios es más fuerte que los hombres. Cristo, sabiduría de Dios. Pues consideren, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte de Dios, mas por obra suya. Estáis vosotros Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría y justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Qué palabra tan linda nos escribe el apóstol Pablo. Y nos está recordando que la única gloria para nosotros, es decir, sin merecerlo, nos hizo suyos, nos hizo sus hijos. Alabado el nombre de Dios. Los legalistas enfatizando en la circuncisión en lugar de la crucifixión. Ganaban muchos adeptos. Su religión era popular ya que evitaban, entre comillas, la vergüenza de la cruz. Pero ahora nosotros no evitamos la cruz. Estamos crucificados juntamente con Cristo y ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Y exponemos la obra del Señor cuando nos negamos a nosotros mismos. Cuando dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, ¿qué hacemos todo el día? Predicamos la cruz, caminamos a la cruz y vamos a la cruz. Porque es Cristo el que representa la obra más gloriosa para todos nosotros. Ya no es qué hago, ya no es qué digo, ya no es cuánto logré, cuánto hice. No, 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 no. Eso no es nada. Si acaso, como predicaba yo estos días, llegaremos a siervos inútiles. Así que gloríese de alcanzar o a inscribirse en el curso de siervo inútil. Alabado el nombre de Dios. Ahora, pero ¿sabe qué son los legalistas? Persuasivos. Tienen un poder de persuasión tremenda. Mire, la primera parte del versículo 12, la palabra obligan. Esa palabra obligan tiene la idea de ser una fuerte persuasión e incluso como algo de fuerza, pero no al grado de obligar a nadie sin tener voluntad. Esto indica que los judaizantes eran persuasivos y tenían una propaganda que convenció a los creyentes de Galacia de que el legalismo era mejor que la cruz y que el camino a la cruz no era para ellos, que debían seguir dependiendo de sus fuerzas, de sus obras
y de la ley. Pero Pablo presenta la palabra de Dios. En verdad la presenta con mucha sinceridad. Y Pablo dice, la he presentado sin palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Cuántas predicaciones? ¿Cuántas, no sé, se utilizan solamente palabras persuasivas? Pero mire cómo se presenta la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 1 al verso 5. Cuando fui a vosotros, dice Pablo, cuando fui a vosotros, hermanos, proclamando el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y con mucho temblor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fue con palabras persuasivas de sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿De qué dependemos? De nuestra sabiduría, de nuestras palabras, de nuestra persuasión. Dependemos del poder de Dios. Pues es el poder de Dios el que nos sostiene, el que nos levanta. Alabado el nombre de Dios para siempre. Mire cómo es. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 1. Mire qué dice. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso. No andamos con astucia, ¿verdad? Adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Una predicación debe presentar a Cristo, presentar la obra del Señor. Fíjese cómo Pablo presentó la palabra a sus oyentes. Él no fue un político. El político se levanta con palabras persuasivas y promete y dice y habla y grita. Pero un embajador no dice nada. Él simplemente representa a su Señor. Y usted no es político. Usted es un embajador del Señor. Y usted va a llevar las buenas nuevas de salvación. Usted va a representar al Señor. Usted no habla de usted mismo, usted habla de a quien usted representa. Pero sabe, los legalistas también son hipócritas. Mire lo que dice Gálatas 6:13. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Ah, pero eso sí, quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Quieren que otros se sometan a la ley, pero ellos mismos no obedecen la ley. Los judaizantes pertenecían al mismo grupo que los fariseos, de los cuales Jesús dijo, esos son de los que dicen y no hacen. Entonces pensemos, nosotros estamos como legalistas. Y si el Señor en esta conversación
¿Te ha hablado alguna cosita como que te incomoda algo de lo que dije? Subráyelo y apúntelo. Porque tenemos que orar y decirle, uy, Señor, perdóname. Me arrepiento, Señor. Es Pablo aquí sugiriendo que estos judaizantes deben guardar la ley y si la van a guardar, que la guarden toda. Pero ninguno puede. Más bien les dice, no sean deshonestos. Yo sé que ustedes no tienen la intención de guardar la ley porque no lo pueden hacer. Entonces no le pongan una carga tan grande a los demás que ustedes mismos no pueden cargar. Porque es muy fácil predicar, pero se predica más con los hechos que con las palabras. Su reverencia a la ley no era más que un disfraz para cubrir su verdadera intención. ¿Se acuerda cuál era su intención? Ganar más convertidos para su causa y mostrar a los demás su éxito. Querían reportar grandes estadísticas, querían recibir más gloria. Ahora que conocemos las características de los legalistas, necesitamos evitarlas. Pedirle al Señor que nos ayude. La más grande de nosotros es que crezca la obra de Cristo. Pero el concepto crecer la obra de Cristo no es mucha gente, un edificio más grande, una pantalla gigante, luces, cámaras, todo. ¿Y eso como para qué, perdón? ¿Para gloriarnos nosotros mismos? O lo que tenemos que hacer es dedicarle tiempo al discipulado uno a uno, uno a uno, uno a uno. ¿Para qué? Para que todos crezcamos en la medida, en la estatura de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos allí, para la gloria de su nombre. Así que nos ayude el Señor, que nos permita el Señor ser efectivos, que en cada lugar donde usted llegue, si por uno solo llegaste y te entregaste a esa persona y le enseñaste la palabra y mostraste a Cristo. Amén. Gracias, Señor. ¿Por qué no oramos? Señor, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de ti, Señor. Señor, cuando escuchamos y leemos y sentimos al Espíritu Santo hablándonos, sabemos que eres tú, aunque a veces nos incomoda, Señor. Y perdone, Señor, la intención incorrecta de nuestro corazón. Sí, queremos mostrar a veces resultados, queremos que nos alaben, queremos que nos reconozcan, Señor. Perdone, Señor, por favor. No queremos tampoco una falsa humildad, Señor. Queremos que seas tú revelado, que seas tú el que te muestres, que seas tú, Señor. Te alabo y te bendigo y te doy gracias, mil gracias por lo que haces, por lo que haces y seguirás haciendo entre nosotros. Yo bendigo este pueblo, estas familias, estas iglesias, estos líderes. Venga, Espíritu Santo. Haznos crecer en la gracia. Que tengamos amor, pasión, temor por ti, para la gloria de tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Mis amados, les bendigo. Dios les guarde, les fortalezca. Gracias, Señor. Querido Retamar, Dios te bendice a todos. Bendiciones. Amén, amén. Eso, allá está. Bendiciones.